Cuando el médico dijo que solo me quedaban 3 días de vida, mi esposo no lloró, sonrió y dijo: por fin tu casa y tu dinero serán míos. En ese momento entendí que no solo estaba perdiendo la salud, estaba viendo quién era realmente el hombre con el que vivía. Apenas salió del cuarto, tomé el teléfono y llamé a la muchacha. Cuando escuché su voz, le susurré: ayúdame, y no volverás a trabajar para nadie. 3 días, y él pensaba que ya había ganado. Lo que no sabía es que esta vez el siguiente movimiento lo haría yo. Me llamo Clara, tengo 39 años y, hasta hace poco, pensaba que mi vida era estable, no perfecta, pero estable. Siempre he sido de esas personas que trabajan en silencio, que cargan más de lo que dicen, que sonríen para no preocupar a nadie. Soy administradora en una pequeña empresa familiar, un trabajo que nunca imaginé amar, pero que con el tiempo se convirtió en mi refugio. Ahí todo tenía orden, tiempos, procesos. Afuera, no tanto. Mi casa era mi orgullo. No por el tamaño, sino porque la construí poco a poco, peso por peso, con sacrificios que nadie más vio. Era mi espacio seguro, el lugar donde podía respirar, donde podía sentir que algo en mi vida era realmente mío. Y con el tiempo se volvió también el hogar de Héctor, mi esposo. Al principio pensé que compartíamos sueños, que remábamos hacia el mismo lado. Pero, como descubrí después, hay gente que se sube a tu barco solo para esperar el momento en que puedan tomar el timón. Nunca fui extravagante. Mis días empezaban temprano: café sencillo, revisar correos, preparar algunos pendientes del trabajo, y después salir sin prisa. En las tardes, me gustaba cuidar mis plantas, platicar con la muchacha, Lidia, la única persona que realmente veía cuando algo en mí no estaba bien, y luego preparar algo ligero para cenar. Era una rutina tranquila, sin grandes giros, y yo creía que eso era suficiente para sentirme en paz. Héctor era distinto a mí. Siempre fue más despreocupado con el dinero, más confiado en que todo se acomodaría. Y aunque a veces eso chocaba con mi forma de ser, yo creía que así se complementan las parejas, uno con los pies en la tierra y el otro mirando el cielo. Pero con el tiempo me di cuenta de que él no estaba mirando el cielo, estaba mirando lo que podía tomar. Aún así, me esforzaba por mantener todo en armonía. Preparaba su desayuno aunque yo no tuviera hambre, anotaba sus pagos para que no se olvidara, organizaba la casa de modo que él solo tuviera que llegar y descansar. Yo creía que eso era amor. Yo creía que cuidar era sinónimo de ser cuidada. Y no voy a mentir, durante años pensé que estábamos bien. De vez en cuando había detalles que me incomodaban. Comentarios sobre lo ventajoso que era que la casa estuviera a mi nombre, bromas sobre lo pesado de trabajar, gestos de fastidio cuando me veía llegar tarde. Pero siempre me repetía que todos tenemos malos días. Yo justificaba. Yo explicaba. Yo calmaba. Hasta que un día me di cuenta de que yo era la única intentando sostener algo que él ya había dejado caer desde hace mucho. Lidia era la que notaba esas pequeñas fracturas. A veces me preguntaba si estaba cansada, o si algo me preocupaba. Yo sonreía y negaba, porque no quería que nadie supiera lo que yo aún no me atrevía a admitir. Ella me veía más que mi propio esposo, y eso debería haber sido una señal, pero yo seguía ciega. Mi vida era predecible. Monótona incluso. Pero era mía. Y eso, justamente eso, era lo que estaba a punto de perder. No por la enfermedad, sino por la traición. La semana antes de escuchar que me quedaban 3 días, algo en Héctor cambió. Llegaba más serio, más silencioso, revisando papeles que no me mostraba. Una noche, mientras cenábamos, me dijo con tono neutro: deberías descansar más. No te ves bien. No era preocupación. Era evaluación. Como si midiera mi resistencia. Como si esperara una fecha de caducidad. Esa noche, cuando me levanté para lavar los platos, sentí su mirada en mi espalda. No una mirada cariñosa, sino una que me hizo sentir reemplazable. Ahí empezó la grieta. Los días siguientes a aquella mirada en mi espalda empezaron a pesar de una forma distinta. Yo intentaba convencerme de que debía concentrarme en el trabajo, en mi salud, en mi rutina. Pero algo en la energía de la casa ya no era el mismo. Era como si cada rincón murmurara que algo se estaba moviendo detrás de mí, y que yo era la última en enterarme. Héctor comenzó a llegar más temprano,
algo que nunca hacía. Antes prefería quedarse en la oficina, o tomar un café con alguien, o ir al gimnasio a horas imposibles. Pero de pronto estaba en casa, sentado en la sala, revisando documentos que no dejaba a la vista. Cuando yo aparecía, él cerraba la carpeta con demasiada calma. No decía nada, pero su silencio era más ruidoso que cualquier discusión. Un día, al volver del trabajo, encontré la puerta de mi estudio entreabierta. Ese cuarto era mi santuario. Ahí guardaba mis cuentas, documentos importantes, mis certificados, mis proyectos más personales. Nunca dejaba la puerta abierta. Nunca. Lidia estaba limpiando la cocina y me aseguró que ella no había entrado. Y Héctor, bueno, él solo levantó la vista del celular y dijo que quizá yo la había dejado mal cerrada. Pero yo sabía que no. Ese cuarto era el único espacio que realmente me pertenecía, y la idea de que alguien hubiera tocado mis cosas sin permiso me dejó con un nudo en la garganta. No dije nada. Tragué la molestia. Como siempre. Como si callar pudiera evitar que la grieta siguiera abriéndose. A partir de ese día, la casa empezó a sentirse menos mía. Héctor movía objetos del lugar sin avisar. Abría paquetes que llegaban a mi nombre por curiosidad. Revisaba mis medicamentos como si quisiera confirmar algo que yo aún no sabía. Y aunque todo eran acciones pequeñas, cada una llevaba la misma intención: hacerme sentir observada. Una tarde, mientras ordenaba mis facturas, escuché risas en la sala. No esperaba visitas. Cuando salí, vi a Héctor con su hermana, Adriana, alguien que siempre había sido cortés pero distante. Lo extraño no era su presencia, sino la forma en que ambos dejaron de hablar abruptamente cuando me vieron. La manera en que intercambiaron una mirada rápida, cargada de algo que no supe descifrar. Adriana sonrió con una amabilidad que sonó ensayada y comentó que solo había pasado a saludar. No me quedaba duda de que hablaban de mí. En los días posteriores, noté otros detalles que no pude ignorar. Lidia me decía que Héctor pasaba más tiempo de lo normal revisando mis cajones. Que le preguntaba por mis horarios, por mis malestares, por cosas que nunca le habían importado. Yo intentaba no alarmarme, pero había algo calculado en su comportamiento, algo que estaba muy lejos del descuido al que me tenía acostumbrada. La incomodidad creció cuando encontré en la mesa del comedor un folleto sobre asesoría legal patrimonial. Héctor nunca había mostrado interés en temas de trámites o contratos. Ni siquiera sabía dónde guardábamos las escrituras. ¿Por qué estaba investigando eso ahora? Cuando le pregunté, respondió con esa calma que ya empezaba a asfixiarme, diciendo que siempre es bueno estar informado. Lo dijo sin mirarme a los ojos. Fue entonces cuando empecé a observar pequeños gestos en el que habían pasado inadvertidos por años, cómo evaluaba cada rincón de la casa, cómo revisaba el estado de mis plantas, cómo tocaba los muebles como si estuviera calculando su valor. Era una mirada que no buscaba belleza, buscaba propiedad. Y mientras yo intentaba encontrar explicaciones lógicas, Lidia me confesó que lo había escuchado hablando por teléfono, mencionando fechas, papeles y algo sobre organizar todo antes de tiempo. No quise presionarla. Verla nerviosa solo confirmó que lo que había detrás de sus palabras no era una simple exageración. La sensación de invasión se volvió constante, como si mis propios pasos dentro de mi casa ya no sonaran libres, sino vigilados. A veces, al cruzarnos en el pasillo, él me dedicaba una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero había algo nuevo en ella, algo que no sabía si era lástima o triunfo. Y entonces ocurrió algo que, aunque pequeño, cambió completamente el aire de la casa. Encontré una llave en el buró de Héctor. Una llave que no reconocí, con una etiqueta escrita a mano. Solo decía una palabra: copia. No supe en ese momento qué puerta abría, pero sí supe una cosa: nada de lo que estaba ocurriendo era casualidad. Y lo peor, es que apenas estaba comenzando. La presencia de aquella llave con la palabra copia marcó un antes y un después en mi forma de ver lo que estaba pasando dentro de la casa. Desde ese día, cada pequeño detalle empezó a sentirse como parte de un movimiento más grande, uno que avanzaba sin prisa, pero con absoluta seguridad. Yo seguía cumpliendo mis rutinas, intentando dar normalidad a lo que ya no tenía nada de normal, aunque por dentro comenzaba a crecer una inquietud que no encontraba descanso. Una mañana, al regresar del supermercado,
Me topé con mis documentos personales apilados sobre la mesa, todos abiertos y mezclados, como si alguien hubiera decidido revisarlos con libertad total. Aquello me cortó la respiración durante un instante, porque conocía perfectamente mis hábitos y jamás dejaba papeles importantes expuestos. Héctor comentó que estaba poniendo orden, usando ese tono ligero que buscaba minimizar la invasión, aunque cada palabra llevaba una intención clara: hacerme dudar de mi memoria, hacerme sentir descuidada, hacerme creer que yo era quien había perdido el control. Con el paso de los días, comenzaron a aparecer más señales de esa misma estrategia silenciosa. Cualquier malestar que mencionaba se transformaba en una especie de diagnóstico anticipado, y cada gesto suyo parecía una confirmación de que ya me veía débil, cansada, agotada. Si mostraba un poco de cansancio, afirmaba que era normal por todo lo que estaba viviendo. Si me quedaba sin aliento, respondía con una calma calculada que sonaba más a resignación que a apoyo. No hacía falta que dijera mucho, porque su manera de mirarme hablaba más que cualquier frase. Quería convencerme de que mi cuerpo fallaba y que no debía cuestionar nada. Mientras tanto, Lidia observaba en silencio. Ella notaba cómo se movían objetos que siempre permanecían en el mismo lugar, cómo se abrían cajones que no tenían motivo para abrirse, cómo la casa empezaba a organizarse alrededor de una realidad que yo no había elegido. Con cierta timidez me comentó que Héctor pasaba tiempo en mi estudio cuando yo no estaba, revisando papeles y acomodando cosas a su manera, como si quisiera entender cada rincón de mi vida. Aquello me estremeció, porque ese espacio era lo más parecido que tenía a una frontera personal, y de pronto ya no existía. Un día, al regresar más temprano de lo habitual, escuché pasos en mi recámara. Al entrar, encontré a Adriana revisando mi closet con una tranquilidad que me dejó inmóvil. Fingió ayudar con la organización, pero sus movimientos no buscaban limpieza ni orden, sino evaluación. La manera en que recorría cada cajón transmitía la idea de que examinaba un espacio que podría dejar de ser mío en cualquier momento. Esa visión me acompañó el resto de la tarde como una sombra difícil de soltar. A partir de ese episodio, el ambiente de la casa cambió por completo. Las cosas empezaron a desaparecer sin explicación. Una caja con recuerdos personales, documentos que sabía exactamente dónde guardaba, incluso un par de joyas de poco valor sentimental, pero que me pertenecían desde hace años. Cada vez que intentaba encontrar una respuesta, la misma frase aparecía para invalidarme: seguro lo moviste, tal vez estás confundida, últimamente has estado distraída. Ese tipo de comentarios, repetidos con suavidad, buscaban hacerme dudar de mis propios pasos, aunque por dentro sabía que nada de eso era cierto. Las noches se volvieron especialmente inquietantes. Era común encontrar a Héctor despierto en la sala, observando su teléfono con una concentración que nunca le había visto. Cuando me acercaba, apagaba la pantalla con un movimiento rápido y cambiaba el tema, como si no hubiera nada que explicar. Si salía al jardín para despejarme un momento, minutos después sentía su presencia detrás, sin decir palabra, simplemente vigilando mis movimientos. Y cada vez que veía a Lidia hablar conmigo, apenas por un segundo, aparecía una mirada seria en su rostro, una mirada que buscaba intimidar sin necesidad de palabras. El punto de quiebre llegó cuando encontré la caja donde guardaba mis escrituras totalmente fuera de lugar. No estaba forzada ni dañada, pero sí abierta, con papeles movidos y un espacio vacío que antes ocupaba una copia importante. Aquella imagen me atravesó el pecho como si alguien hubiera arrancado una parte de mi seguridad. Lidia entró al estudio y, antes de que dijera algo, bajó la mirada. Esa reacción fue una confesión silenciosa. No necesitaba escuchar nada más. Esa misma noche, mientras intentaba conciliar el sueño, un sonido metálico muy tenue llamó mi atención. Al abrir la cortina de la ventana, vi la llave. La misma. La de la etiqueta. Colocada con cuidado sobre el marco, como si alguien quisiera dejar claro que yo no tenía idea de lo que estaba a punto de descubrir. Aquel gesto no era casualidad. Tampoco era un descuido. Era un mensaje. Y lo peor, es que todavía no comprendía todo lo que significaba. Desde muy temprano se notó un ambiente distinto en la casa, una especie de tranquilidad suave que no correspondía a lo que había ocurrido en los días anteriores, como si todo se hubiera cubierto con una capa de calma pensada para desactivar cualquier sospecha. Aquella sensación resultaba tan inesperada que,
Por un momento, logré respirar sin la presión constante que venía cargando, aunque en el fondo sabía que algo así no aparecía sin una intención. Con una actitud sorprendentemente amable, Héctor comenzó a mostrarse atento a cada uno de mis movimientos, preguntando si necesitaba algo, ofreciendo preparar un té e incluso mencionando que lo mejor sería darle un giro diferente a los días que venían. Ese comportamiento, tan opuesto a la tensión acumulada, casi lograba convencerme de que existía una posibilidad de estabilidad, aunque por dentro se formaba un vacío pequeño que me recordaba que nada de aquello era natural. Mientras organizaba parte de mi trabajo desde la sala, noté que Lidia caminaba con un cuidado inusual, observando cada gesto que se producía cerca de mí y manteniendo una distancia respetuosa, como si tratara de no alterar el frágil equilibrio que parecía haberse instalado. Su silencio transmitía más que cualquier advertencia, porque ella conocía la casa, conocía nuestras rutinas y sabía perfectamente cuando algo no encajaba. Con el paso de las horas, la atmósfera tomó un tono aún más suave. Música tranquila, ventanas abiertas y un intento de mostrar una especie de convivencia que nunca había sido característica de él llenaron los espacios, creando una sensación casi acogedora. Hubo incluso un momento en que mencionó la idea de ayudar más con algunas tareas, asegurando que quería alivianar mi carga y que lo importante era que yo pudiera sentirme en paz. Sus palabras tenían una cadencia tan medida que resultaba sencillo dejarse llevar por ellas. Durante la tarde, al entrar a mi estudio, me sorprendió encontrar todo exactamente en su lugar, sin la menor señal de desorden o manipulación, y esa precisión generó una inquietud mayor, porque esos días nada permanecía intacto. Aquella normalidad tan perfecta parecía diseñada para que bajara la guardia, como si la casa, por unas horas, necesitara mostrar una imagen limpia antes de revelar lo que realmente estaba ocurriendo. A pesar de esa calma aparente, algo dentro de mí no conseguía confiar del todo. Aún así, la suavidad del ambiente hizo que, por primera vez en mucho tiempo, dejara que mis hombros cayeran y permitiera que el cansancio se apoderara de mí. Sentada en el sillón, cerré los ojos unos minutos mientras escuchaba cómo la casa respiraba un ritmo que casi parecía sincero. El espejismo comenzó a romperse al final de la tarde, cuando noté un detalle mínimo mientras guardaba algunas cosas en mi recámara. Un frasco de perfume estaba desplazado varios centímetros respecto a donde siempre lo dejaba. Aunque parecía un cambio pequeño, ese movimiento llevaba la misma intención silenciosa que venía sintiéndose desde hacía días, como si alguien quisiera confirmar que mi atención seguía activa y que no debía olvidar que todo estaba siendo revisado. Esa percepción abrió nuevamente el hilo de alerta que la calma del día había intentado apagar. Mientras procesaba ese detalle, escuché a Héctor caminando por el pasillo con un ritmo que ya conocía demasiado bien, un ritmo que no coincidía con la suavidad que había mostrado durante todo el día. Su expresión, al cruzarse brevemente conmigo, tenía esa misma mirada evaluadora que tantas veces había intentado ignorar, una mirada que dejaba claro que la tregua había sido provisional. La supuesta paz del día no había sido un cambio sincero, sino una estrategia pensada para que yo bajara la guardia, una especie de respiro manipulado que buscaba preparar el terreno para lo siguiente. Y aunque esa calma había logrado relajarme por un momento, la sensación final fue clara. La tormenta no había terminado, simplemente había tomado fuerza en silencio. El juego que creía haber pausado seguía avanzando, y la calma que llenó la casa funcionó solo como una cortina que ocultaba el próximo movimiento, uno que aún no alcanzaba a ver, pero que ya se acercaba con fuerza suficiente para cambiarlo todo. Apenas comenzó la mañana siguiente, la supuesta calma que había cubierto la casa el día anterior se deshizo por completo, como si hubiera sido creada únicamente para sostenerme durante unas horas y ahora resultara inútil. Momentos después de levantarme, noté que el ambiente había recuperado esa tensión que se había vuelto parte de mi día a día, una tensión silenciosa que no necesitaba palabras para anunciar que el juego seguía avanzando hacia un punto más oscuro. Mientras intentaba ordenar mis ideas en la cocina, escuché ruidos en el pasillo, pasos seguros que se detenían frente a las puertas como si quienes caminaban evaluaran cada espacio. Al salir, encontré a Adriana observando los retratos colgados en la pared con una expresión que intentaba parecer curiosidad, aunque su mirada recorría todo con la misma intención con la que alguien revisa una casa antes de tomar posesión de ella. Héctor estaba a su lado, hablando en voz baja, y al verme solo cambiaron de tema sin mostrar incomodidad,
como si yo hubiera dejado de ser parte de las decisiones que se tomaban alrededor de mi vida. La sensación de invasión creció cuando entré a mi recámara para buscar una chamarra y noté que varias gavetas estaban abiertas. Entre ellas, una que contenía documentos médicos y resultados recientes que yo guardaba con extremo cuidado, pues eran parte de un proceso que apenas comenzaba. No estaban en el orden en que los dejé, algunos habían sido revisados a profundidad. La mezcla de ansiedad y desconcierto se apoderó de mí al pensar en quién había tenido acceso a mi información personal, y aunque no dije nada, mi silencio no evitó que el peso de ese descubrimiento me acompañara durante toda la mañana. Conforme avanzaba el día, la escalada tomó un rumbo más evidente. Durante un momento de descuido, escuché a Héctor hablando por teléfono en la sala. No mencionaba nombres, pero sí fechas, números y comentarios sobre cambiar ciertas cosas antes de que todo se complique. Su tono tenía una seguridad que jamás había mostrado, una seguridad que solo aparece cuando alguien cree tener el control absoluto sobre lo que está por suceder. Al notar mi presencia, terminó la llamada con un gesto tranquilo y me dijo que no me preocupara por nada, usando ese tono frío que más que calmar, buscaba hacerme sentir insignificante. Lidia, al notar mi incomodidad, se acercaba cada vez que podía para asegurarse de que yo no estuviera sola, aunque lo hacía de manera discreta para evitar tensiones. Durante una pausa, me confesó que había escuchado conversaciones entre Héctor y Adriana que hablaban sobre ajustes necesarios, cosas que debían resolverse y planes que no podían retrasarse. No conocía detalles, pero la forma en que lo dijo dejaba claro que se trataba de algo serio, algo que se movía a mis espaldas con absoluta intención. La humillación se volvió más evidente cuando regresé de una consulta y encontré a Héctor acomodando cajas vacías en la sala. Comentó, con una naturalidad sorprendente, que era bueno tener todo listo por si se necesitaban cambios rápidos en la casa. No era una pregunta ni una sugerencia, era una declaración. El hecho de que hablara de ajustes sin explicarme nada dejaba claro que ya no me veía como parte activa de ese hogar, sino como una pieza que pronto dejaría de estar ahí. A pesar de todo, intenté mantener la calma, pero esa misma tranquilidad se volvió en mi contra cuando encontré en la cocina a Adriana revisando mis medicamentos. Fingió estar acomodando, sin siquiera intentar ocultar el frasco que sostenía entre las manos. Ese gesto, tan simple y al mismo tiempo tan violento, me dejó sin aire durante unos segundos, porque entendí que ya no se trataba únicamente de mis cosas, mis documentos o mi privacidad. Ahora alcanzaban incluso mi tratamiento y mi salud. La presión aumentó cuando descubrí que una de mis cuentas bancarias había sido bloqueada por seguridad. Nunca antes había tenido problemas con ella, y al intentar comunicarme con el banco, la operadora mencionó que se había solicitado una actualización de datos. Aquello me hizo sentir que cada espacio que antes creía seguro estaba siendo manipulado con sigilo. No había fuerza física, pero sí una fuerza emocional que estaba arrinconándome poco a poco. Todo se intensificó a media tarde, cuando Lidia me buscó con discreción. Traía el rostro tenso y una preocupación que no intentó ocultar. Me contó que había encontrado a Héctor revisando papeles en el estudio mientras hablaba con alguien por altavoz. Según escuchó, decía que ya casi estaba todo listo y que lo único pendiente era confirmar el movimiento final. Cuando ella se acercó, la conversación terminó de inmediato, acompañada de una mirada dura que la obligó a retirarse sin hacer preguntas. Esa misma tarde, sentí por primera vez que mi propia casa estaba dejando de ser un refugio. Cada pared parecía acercarse un poco más, cada sombra se volvía más larga, y cada sonido tenía un eco que antes no existía. Era como si el espacio se estuviera cerrando alrededor de mí, como si el hogar que construí durante tantos años comenzara a empujarme hacia afuera de manera silenciosa y cruel. La microvirada llegó al anochecer, cuando decidí revisar nuevamente la caja de mis documentos importantes. Ahí, entre papeles que conocía de memoria, encontré algo que jamás había visto. Una carpeta delgada con una copia de mis escrituras, marcada con anotaciones que no eran mías y varias fechas subrayadas, además de un croquis de la casa y una lista que mencionaba objetos de valor colocados en distintas habitaciones. Ese hallazgo no solo confirmó mis sospechas. También reveló que todo aquello llevaba planeándose mucho más tiempo del que yo imaginaba. Y lo más inquietante era que cada línea escrita en esa carpeta tenía mi nombre, pero ninguna intención de protegerme.
Las anotaciones encontradas en la carpeta marcaron un punto definitivo en mi conciencia, porque hasta ese momento el miedo y la duda convivían con la idea de que tal vez interpretaba señales equivocadas. Sin embargo, al ver mi nombre escrito junto a fechas, objetos y movimientos que nunca autoricé, comprendí que el plan no era improvisado ni reciente, sino una estructura completa que avanzaba en silencio mientras yo intentaba mantener mi vida en orden. Aquella certeza cambió mi respiración, mis pensamientos y la forma en que observé cada rincón de la casa durante los minutos siguientes. A partir de ese hallazgo, comenzó a formarse en mi interior una claridad que no había tenido antes, una especie de luz cruda que me obligó a mirar todo sin filtros. Entendí que los comentarios sutiles de Héctor, los silencios forzados, las desapariciones de objetos, las revisiones constantes en mi estudio y la actitud invasiva de Adriana no eran situaciones aisladas, sino piezas de un mismo rompecabezas. Todo encajaba con una precisión aterradora. Ellos no esperaban que me recuperara ni confiaban en ninguna mejoría. Al contrario, actuaban como si mi ausencia estuviera asegurada y solo faltara coordinar el momento exacto en que podrían tomar lo que consideraban suyo. Mientras procesaba esa revelación, noté cómo la tensión en mis manos aumentaba. Sentí la piel erizarse al pensar en cuántas veces había dudado de mí misma debido a la manipulación constante que buscaba hacerme creer que era frágil, desorientada o incapaz de manejar mi propia vida. Había permitido que ciertas actitudes pasaran desapercibidas por años, pero ahora entendía que esa paciencia mía había sido la herramienta que ellos necesitaban para avanzar sin resistencia. Con esa nueva claridad, revisé la carpeta por completo. Encontré hojas con listas de objetos marcados en categorías como útil, transferible, añadido reciente y posible venta, además de bosquejos del interior de la casa señalando muebles específicos. Había incluso un calendario con semanas marcadas, como si hubiera un plazo que debían cumplir. Lo más duro fue descubrir una nota escrita a mano donde se mencionaba la frase, asegurar todo antes del anuncio final. No supe a qué se refería exactamente, pero la frase llevaba una intención tan directa que me provocó un temblor que no pude controlar. Mientras permanecía de pie frente al escritorio, recordé cada una de las veces en que Héctor me había observado en silencio, cada noche que lo encontré despierto, cada pregunta sin sentido sobre mis malestares, cada llamada que terminaba al verme entrar en la habitación. Recordé la forma en que Adriana revisó mi closet como si ya no me perteneciera, y cómo ambos caminaban por la casa evaluando no a mí, sino todo aquello que algún día pensaban ocupar sin mi presencia. Esa memoria repentina cerró una puerta dentro de mí, una puerta que llevaba años abierta. Sin embargo, necesitaba confirmar si mis sospechas estaban bien fundamentadas, así que tomé aire y comencé a revisar otros rincones del estudio con más detenimiento. En uno de los cajones inferiores, debajo de una carpeta vieja que casi nunca movía, encontré un sobredoblado que contenía impresiones de registros de mis cuentas, así como un listado de mis propiedades con marcas hechas a lápiz. Aquello me dio la última pieza que faltaba para armar la imagen completa. Ya no se trataba únicamente de manipulación emocional o invasión doméstica, sino de un plan patrimonial cuidadosamente armado, donde mi lugar era desaparecer sin dejar obstáculos. Lidia apareció en la puerta del estudio unos minutos después. Su expresión reflejaba un nerviosismo que no intentó ocultar, como si también hubiera notado algo en el aire que ella misma no lograba poner en palabras. Me preguntó si necesitaba ayuda con algo, aunque su tono sugería que lo que realmente buscaba era asegurarse de que yo no estuviera sola en medio de esa tensión creciente. Le pedí que cerrara la puerta, y cuando lo hizo, supe que había llegado el momento de aceptar que ya no estaba exagerando nada. Mientras guardaba nuevamente la carpeta donde la encontré, un pensamiento que llevaba días queriendo formarse por fin se volvió nítido. No podía seguir esperando que la situación mejorara por sí sola, porque ese plan no tenía intención de detenerse. Al contrario, estaba avanzando con una fuerza que no permitiría que yo permaneciera en silencio ni en calma. Ese instante se convirtió en el punto exacto en el que dejé de pensar como víctima y empecé a entender que debía actuar. No era una cuestión de valentía repentina, sino de supervivencia emocional, de dignidad, de recuperar mi vida antes de que la terminaran de arrebatar. Y mientras sentía como mi respiración retomaba firmeza, reconocí que el miedo seguía presente, pero ya no tenía el mismo poder que antes. Miré mis manos, respiré hondo y me dije la verdad que había evitado. A partir de aquí,
Nada volverá a ser igual. Con la frase que marcó mi despertar aún resonando dentro de mí, comencé a ver el entorno con una claridad que nunca antes había tenido, y esa misma claridad empezó a mostrarme algo que dolía más que la traición misma. Muchas de las personas a mi alrededor ya habían tomado una postura sin siquiera consultarme. Durante años pensé que existía una red de apoyo silenciosa, pero en cuestión de días entendí que el silencio no siempre significa compañía. A veces es complicidad disfrazada. A medida que intentaba organizar mis pensamientos y reunir fuerza para enfrentar lo que venía, noté que ciertas personas cercanas a Héctor aparecían con más frecuencia en la casa, siempre bajo el pretexto de ver cómo estaba o apoyar en lo que se ofreciera, aunque cada visita se sentía como una inspección más que como un gesto sincero. Había un tono uniforme en sus comentarios, una forma parecida de observarme, casi como si compartieran una versión de mi vida que yo nunca había contado. Ese descubrimiento me hizo sentir que la historia sobre mí ya se había repartido sin mi consentimiento. En una de esas visitas, mientras intentaba atender una llamada del trabajo, escuché cómo Adriana, desde la sala, mencionaba en voz baja que quizás sería mejor que me concentrara en descansar y que no tenía sentido preocuparme por asuntos que pronto dejarían de ser prioridad. Su tono llevaba una dulzura superficial que escondía un mensaje claro. No esperaban que siguiera en control de mi vida por mucho tiempo. Resultó evidente que esa narrativa ya estaba circulando entre ellos, como si una decisión colectiva hubiera sido tomada antes de que yo pudiera levantar la voz. Conforme la tarde avanzaba, cada gesto se volvió más pesado. Había un aire diferente en los pasillos, una especie de distancia emocional que me hacía sentir extraña dentro de mi propio hogar. Incluso Lidia, a pesar de estar siempre a mi lado, observaba los movimientos de los demás con preocupación, pues parecía entender que cualquier acción mía podía ser cuestionada o usada en mi contra. Ella era la única que mostraba lealtad real, y aún así debía cuidar cada paso para no convertirse también en un blanco de sospecha. Horas después, mientras revisaba algunos papeles en mi recámara, escuché una conversación entre Héctor y Adriana en el pasillo. No mencionaron mi nombre directamente, pero hablaban de adelantar trámites, evitar conflictos y actuar antes de que se complique, frases que confirmaban lo que había descubierto en la carpeta. La parte más dura de escuchar fue cuando Adriana afirmó que hay momentos en los que es mejor no darle muchas opciones a la gente, porque después se arrepiente. Aquella frase, pronunciada con una naturalidad escalofriante, me dejó claro que no solo planeaban tomar mis bienes, sino también dirigir mi destino sin consultarme. La sensación de soledad creció aún más cuando intenté llamar a un familiar para compartir lo que estaba viviendo. En lugar de apoyo, recibí una serie de comentarios que parecían sacados del discurso que Héctor repetía desde hacía semanas. Me sugirieron descansar, confiar en que todo estaba arreglándose y no pensar demasiado. El tono con el que hablaron me hizo entender que alguien ya había adelantado una versión manipulada de mi situación, una que me hacía ver como alguien que necesitaba supervisión más que comprensión. Esa llamada terminó por romper algo dentro de mí, porque el mundo exterior, que creía acudiría en mi defensa, ya había sido preparado para cuestionarme. Durante la noche, mientras intentaba organizar mis ideas, escuché nuevamente pasos cerca de mi estudio. Esta vez no se trataba de Héctor ni de Adriana, el sonido provenía de la entrada principal. Cuando me acerqué discretamente, vi a uno de los primos de Héctor revisando algo en la sala, como si buscara documentos o verificara información de la casa. Fingió no verme y murmuró que solo había venido a dejar un recado, pero la forma en que observó el lugar dejaba claro que no era la primera vez que entraba con ese propósito. La invasión ya no era solo emocional ni doméstica, ahora se había convertido en una red organizada. Mientras trataba de recuperarme de ese impacto, recordé la carpeta encontrada en el estudio y regresé a ella para revisarla nuevamente. Entre las hojas que ya había leído, descubrí un pequeño papel doblado que no había notado antes. Contenía una lista de nombres con fechas junto a cada uno. Eran personas de la familia de Héctor que habían estado en la casa durante las últimas semanas. La lista estaba numerada y cada nombre tenía una marca que indicaba alguna visita o participación. Aquello me confirmó algo devastador. No se trataba solo de una traición individual, sino de un acuerdo colectivo que avanzaba sin que yo tuviera idea de la magnitud real. Mientras guardaba el papel, un ligero ruido en el pasillo llamó mi atención.
Lidia apareció con una expresión preocupada y me dijo en voz baja que escuchó a alguien comentando que yo no debía enterarme de ciertas decisiones hasta que fuera necesario. Ese aviso se sintió como un golpe directo al pecho, porque mostraba que el plan no era solo manipularme, sino aislarme para que cualquiera de mis palabras sonara exagerada o fuera interpretada como un signo de debilidad. A pesar de esa angustia creciente, una parte de mí comenzó a entender que no estaba completamente derrotada. Ese ambiente hostil, las voces que hablaban entre sí a mis espaldas, la forma en que habían conseguido que otros tomaran partido sin conocer la verdad, todo eso era una muestra clara de que temían algo que yo aún no había revelado. Había una fuerza interna que, aunque golpeada, seguía en pie, y la microvirada llegó en el instante en que abrí un bote pequeño de basura en mi estudio y encontré un comprobante arrugado, uno que no recordaba haber tirado. Correspondía a un pago realizado días antes, pero la firma no era mía. Ese descubrimiento, tan silencioso y tan revelador, mostró que el plan avanzaba con pasos más agresivos de lo que imaginaba. Y mientras sostenía ese papel entre mis dedos, entendí que la batalla estaba lejos de terminar. Desde el momento en que encontré el comprobante arrugado con una firma que no era mía, supe que no podía seguir reaccionando de forma impulsiva ni permitir que mis emociones dominaran la situación. Aquella evidencia, pequeña pero contundente, me mostró que el plan avanzaba con pasos firmes y que, si quería sobrevivir emocionalmente a lo que estaba ocurriendo, debía actuar con una estrategia que no había usado nunca en mi vida. A partir de ese instante, dejé de moverme como alguien que esperaba explicaciones y comencé a observar cada detalle con la calma fría de quien no puede permitirse un solo movimiento en falso. Para evitar despertar sospechas, decidí adoptar la misma fragilidad que ellos intentaban imponerme, pero esta vez como herramienta. Caminé con más lentitud, hablé menos, mostré cansancio en momentos clave y fingí no recordar ciertas cosas que, en realidad, tenía grabadas en la memoria con total claridad. Ese papel que habían querido descartar sin que yo lo notara se convirtió en la primera pieza que me impulsó a construir un plan propio, uno que debía mantenerse oculto incluso para Lidia, no por falta de confianza, sino porque cualquier palabra dicha fuera de tiempo podía ponerla en riesgo. Mientras actuaba con esa debilidad calculada, me dediqué a revisar cada rincón de la casa durante los momentos en que sabía que no sería vista. Comencé por el estudio, donde guardaba mis documentos más importantes. Revisé nuevamente las carpetas, moví papeles que ellos no esperaban que tocara y busqué cualquier señal de manipulación adicional. Entre las hojas encontré anotaciones hechas a lápiz que parecían haber sido borradas a medias, como si alguien intentara ocultar cambios recientes sin lograrlo del todo. Ese rastro tenue confirmaba que revisaban mis cosas incluso con más frecuencia de lo que imaginaba. Durante varios días mantuve este ritmo doble. Por fuera, mostraba una versión vulnerable de mí misma, y por dentro, analizaba cada detalle, cada gesto, cada movimiento. Escuché conversaciones desde la cocina, desde la puerta entreabierta de mi recámara y desde el pasillo cuando pasaban creyendo que yo no estaba cerca. Descubrí que hablaban de fechas aproximadas, de protocolos y de situaciones que no debían complicarse. Nunca mencionaban directamente mi nombre cuando creían que había una mínima posibilidad de que los escuchara, pero las intenciones eran igual de claras. Uno de los momentos más reveladores ocurrió cuando fingí sentirme mareada en la sala. Héctor se acercó de inmediato con una preocupación que parecía demasiado ensayada y, al ayudarme a sentarme, dejó su teléfono sobre la mesa sin bloquearlo por completo. Ese descuido me permitió ver una lista de llamadas recientes y varios mensajes con números desconocidos. No pude leer todo, pero alcancé a ver palabras como documentos, avance y firma, lo cual me bastó para confirmar que lo que hacían no solo involucraba a la familia, sino también a personas externas que desconocía por completo. A pesar de lo doloroso que era fingir debilidad frente a quienes habían construido esta trama en mi contra, entendí que ese papel era necesario para mantenerme un paso adelante. Aproveché los momentos en que Lidia me entregaba agua o me ayudaba a mover alguna cosa para susurrar instrucciones muy específicas, pidiéndole que revisara discretamente el buzón, que prestara atención a los visitantes inesperados o que me avisara si alguien entraba a mi estudio mientras yo no estuviera. Ella entendió sin que yo tuviera que explicarlo todo, porque conocía la casa y reconocía el peligro que se movía entre sus paredes. Conforme los días avanzaban y mi actuación se volvía más convincente,
La actitud de Héctor cambió ligeramente. Ya no mostraba la misma dureza de semanas previas, sino una especie de paciencia forzada que intentaba ocultar impaciencia. Era evidente que la aparente fragilidad que yo mostraba le resultaba conveniente, pues eso facilitaba que continuara con su plan sin resistencia. Lo que él no sabía era que esa misma fragilidad se había convertido en mi mejor disfraz. El punto más importante de esta fase llegó cuando decidí buscar asesoría sin salir de casa. Aproveché un momento en que todos estaban ocupados para llamar a una amiga que conocía a un abogado de confianza. Hablé con ella con voz débil, como si solo necesitara aclarar un tema administrativo, y le pedí que agendara una cita sin mencionar mi nombre, asegurando que yo confirmaría la fecha más adelante. Esa llamada, breve pero estratégica, representó la primera acción concreta hacia un plan que me devolviera el control de mi vida. La microvirada apareció una tarde, cuando ocurrió algo que no había anticipado. Mientras fingía descansar en mi recámara, escuché un ruido metálico suave cerca de la entrada principal. Decidí caminar despacio hasta el pasillo y, al asomarme discretamente, observé a Héctor revisando una gaveta donde yo guardaba duplicados de llaves y pequeños objetos personales. No habría sido extraño si no fuera por el gesto con el que observaba un llavero en particular, uno que él no debería conocer. Lo más impactante fue que, al levantar la mirada, dejó escapar una expresión de frustración que rara vez mostraba. Murmuró algo que no alcancé a entender y cerró la gaveta con más fuerza de la necesaria. Ese momento dejó claro que algo dentro de su plan no estaba saliendo como esperaba. Y por primera vez en semanas, sentí que la balanza comenzaba a moverse, aunque fuera apenas 1 milímetro, hacia mi lado. La imagen de ese momento frente a la gaveta siguió dando vueltas en mi mente durante horas, como una señal inesperada que mostraba que algo dentro de ese plan tan seguro había comenzado a fallar. Esa expresión de frustración que vi por un segundo me dio una fuerza nueva, casi inesperada, que se mezclaba con el miedo acumulado durante semanas y que empezaba a transformarse en una determinación que ya no podía seguir ignorando. No sabía en qué instante ocurriría la primera confrontación real, pero cada parte de mí entendía que estaba por llegar, y que ya no pertenecía a aquella versión que dudaba de sí misma. Durante los días siguientes, observé todo con un nivel de atención que jamás había tenido. Cada movimiento dentro de la casa revelaba impaciencia, tensión y una inquietud que ya no lograban ocultar. La persona con la que compartía mi vida caminaba con un ritmo distinto, más duro, como si la presión del tiempo estuviera convirtiéndose en un peso que no había previsto. Su hermana aparecía cada vez con mayor frecuencia, moviéndose con la seguridad de quien se siente dueña de decisiones que no le corresponden. Ambos hablaban entre sí en murmullos apresurados que se cortaban en cuanto yo entraba en la habitación, creando silencios que decían más que cualquier palabra. La tensión acumulada explotó una mañana mientras revisaba mis documentos, no para buscar nuevas pruebas, sino para organizar lo que ya sabía y decidir cómo enfrentaría la situación. Dentro de la carpeta donde guardaba mis escrituras, noté papeles movidos y un comprobante que antes estaba ahí había desaparecido. Esa ausencia, tan pequeña como decisiva, hizo que algo dentro de mí finalmente se rompiera. Cerré la carpeta con firmeza, respiré hondo y caminé hacia la sala con la seguridad de quien ya no puede seguir callando. Encontré a los dos conversando con aparente tranquilidad, como si nada estuviera fuera de lugar. Permanecí de pie frente a ellos sin decir palabra, dejando que esa pausa incómoda llenara la habitación. Ninguno esperaba que yo hablara con esa calma firme que llevaba días gestándose dentro de mí. El silencio que siguió fue tan denso que podía sentirse en la piel. Con un movimiento lento, coloqué la carpeta sobre la mesa. El golpe seco resonó en todo el espacio, obligando a ambos a mirarla. No levanté la voz en ningún momento, simplemente expliqué que sabía lo que había estado pasando, los papeles movidos, los documentos manipulados, las anotaciones que no eran mías, las listas de objetos, las conversaciones susurradas y los movimientos bancarios sospechosos. Hablé desde una claridad profunda, sin temblores, sin dudas, porque ya no existía espacio para dudas. La presión comenzó a caer sobre la habitación cuando mencioné que no solo conocía los detalles, sino que tenía pruebas suficientes para demostrar cada una de mis palabras. La reacción fue inmediata. La hermana cruzó los brazos con rigidez, evitando mirarme, mientras la persona que vivía conmigo, con una calma forzada,
Trató de restarle importancia a todo, diciendo que quizá estaba confundida o que algo se había interpretado mal. Ese discurso, tan repetido en los últimos días, ya no tenía efecto sobre mí. Sin permitir interrupciones, detallé todo aquello que había descubierto: las llamadas, los mensajes, los movimientos en mis cuentas, las visitas inesperadas y la manipulación constante. Cada palabra pronunciada funcionó como un golpe directo que desmontaba, pieza por pieza, el plan que habían construido. Por primera vez desde que todo comenzó, noté miedo en sus expresiones. No era miedo por mí. Era miedo por perder el control. El ambiente se quebró por completo cuando tomé la carpeta y la puse en las manos de quien había organizado buena parte de esta trama. Ese contacto físico con la evidencia hizo que sus dedos temblaran de manera casi imperceptible. Era la primera señal clara de que, aunque todavía creían tener poder, la estructura comenzaba a desmoronarse. Intentó responder, pero la voz no le salió como siempre, y aquel mínimo titubeo fue suficiente para confirmar que mis palabras habían llegado al lugar exacto. Durante unos segundos, nadie habló. No existió sonido, ni movimiento, ni excusas. Esa pausa marcó el momento en que recuperé algo que hacía semanas me habían arrebatado: el derecho a mi propia voz. Sentí como la casa entera respiraba diferente, como si el aire pudiera desplazarse sin el peso de la manipulación constante. La hermana finalmente se levantó, murmuró algo que no pude descifrar y salió de la sala con pasos rápidos. La persona que quedó frente a mí intentó reconstruir su postura habitual, pero ya no tenía la misma fuerza. El control, por unos minutos, había cambiado de manos. No era una victoria completa, ni mucho menos el final. Era apenas un respiro en medio del caos, pero un respiro necesario. Ese pequeño momento de poder no significaba que todo se había solucionado. Yo sabía que una respuesta llegaría, que el contraataque sería inevitable, porque alguien que se siente acorralado rara vez acepta perder terreno sin pelear. Aún así, dentro de mí surgió una paz extraña, no por la situación, sino por la certeza de que finalmente había dejado de ser espectadora de mi propia historia. La primera explosión había ocurrido. Y aunque el conflicto seguía vivo, por primera vez en semanas, el miedo ya no dominaba cada parte de mí. El contraataque vendría pronto. Y esta vez, yo estaría lista. Después del enfrentamiento en la sala, el ambiente quedó suspendido en una tensión espesa que parecía sostenerse entre paredes que ya habían escuchado demasiado. Aunque había logrado romper su seguridad por un instante, sabía que esa victoria parcial tendría consecuencias, porque alguien que se siente descubierto no elige retirarse. Prefiere reconstruir su imagen y atacar desde otro ángulo, uno que duela más, uno que desarme cualquier confianza recién recuperada. Con ese presentimiento en el pecho, avancé el resto del día observando cada gesto que surgía a mi alrededor. Una calma artificial regresó a la casa, pero no tenía nada que ver con la falsa paz del pasado. Esta vez, la quietud llevaba una intención diferente, una especie de silencio calculado que buscaba hacerme creer que todo podía resolverse mediante conversaciones, disculpas o aclaraciones. Pocas horas después del enfrentamiento, la persona con la que vivía se acercó con una actitud suave, casi derrotada, mencionando que no quería discutir y que todo había sido un malentendido. Cada palabra estaba cargada de un tono que buscaba despertar culpa en mí, como si la confrontación hubiera sido injusta o exagerada. Era evidente que intentaba retomar el control desde una posición de víctima. Esa estrategia, tan sutil como peligrosa, se intensificó cuando comenzaron a aparecer comentarios sobre el desgaste emocional que todos estábamos viviendo, insinuando que mi reacción había sido una muestra de inestabilidad. La intención era clara: reorganizar la narrativa y hacerme parecer impulsiva, frágil o incapaz de interpretar la realidad con claridad. Aunque las palabras eran suaves, el contenido estaba diseñado para desarmar mis argumentos desde la raíz. En un intento por suavizar la atmósfera, incluso aparecieron gestos extraños de cariño tardío, mensajes diciendo que me apoyaba, notas pequeñas en la cocina deseándome un día ligero y una serenidad impostada que contrastaba profundamente con la tensión de días anteriores. Esa conducta no buscaba reparar nada, sino sembrar dudas en mi percepción, hacerme cuestionar si tal vez había exagerado, si tal vez mis conclusiones eran demasiado duras. Ese tipo de manipulación, cuando viene de alguien que conoces desde hace años,
puede tener un impacto devastador si no se está alerta. Mientras todo esto ocurría, la hermana también cambió su postura. En lugar de llegar con la seguridad arrogante de días anteriores, apareció un par de veces con un tono casi amable, ofreciendo ayuda con cosas que jamás habían sido de su interés. Ese cambio repentino no era un acto de empatía, sino parte del mismo intento por debilitar mis certezas. Sabían que había recuperado fuerza y necesitaban confundirla, diluirla, volverla a moldear. Conforme avanzaba el día, noté que esta nueva estrategia tenía un ritmo constante. Cada gesto buscaba suavizar el recuerdo del enfrentamiento, cada frase intentaba moverme hacia la duda, cada silencio pretendía hacerme sentir responsable por haber levantado la voz. La manipulación emocional se volvió más delgada, más refinada, como si temieran presionar demasiado y perder definitivamente el control. En medio de ese ambiente tenso, Lidia se mantuvo cerca, aunque más discreta que nunca. Parecía entender que cualquier intervención directa podría empeorar la situación. Aún así, cuando encontraba un momento seguro, se acercaba a mí con miradas breves que decían más que cualquier palabra. Sabía que algo más se estaba moviendo y que yo debía mantenerme firme. La noche cayó con una tranquilidad inquietante. Parecía que todos los movimientos del día habían sido diseñados para preparar algo más, algo que aún no lograba identificar. Intenté relajarme un poco en la recámara, pero un ruido lejano proveniente del estudio llamó mi atención. No era fuerte, pero sí lo bastante claro para obligarme a prestarle atención. Caminé con cautela por el pasillo, evitando hacer ruido, y al llegar a la puerta entreabierta, noté que la luz estaba encendida a pesar de que horas antes la había apagado personalmente. El interior del estudio estaba ordenado de una manera diferente a como lo dejé. No era un desorden brusco, sino una organización extraña, como si alguien hubiera intentado limpiar rastros de un movimiento reciente. Me acerqué al escritorio con un presentimiento difícil de ignorar, sintiendo como la respiración comenzaba a hacerse más pesada. Al abrir una de las gavetas inferiores, descubrí algo que me dejó inmóvil durante varios segundos, un sobre cerrado con mi nombre, pero escrito con una letra que no era la mía. Ese sobre se encontraba junto a una carpeta que no recordaba haber visto antes, ligeramente deslizada hacia adelante, como si alguien hubiera querido revisarla pero se hubiera visto interrumpido. Lo más inquietante fue notar que el sobre no estaba colocado al azar. Parecía haber sido dejado ahí para que yo lo encontrara, aunque no pude distinguir si la intención era intimidarme o acelerar una reacción. Con manos temblorosas, tomé el sobre, sintiendo como una oleada de nervios recorría mi pecho. El peso del papel era ligero, pero la sensación que provocaba era abrumadora. No lo abrí de inmediato. En lugar de eso, observé el estudio con más atención, tratando de descubrir alguna otra señal oculta. Fue entonces cuando noté que faltaban varios documentos de una carpeta relacionada con mis bienes, documentos que había revisado horas antes y que, sin duda, se encontraban ahí. Aquella ausencia era demasiado precisa para ser casualidad. Ese detalle, sumado al sobre que llevaba mi nombre, revelaba que la estrategia de suavidad, lágrimas contenidas y discursos conciliadores no era más que la antesala del siguiente movimiento. El contraataque había comenzado con la sutileza de una mentira bien construida. Y la verdadera amenaza estaba apenas por revelarse. Desde el instante en que sostuve el sobre con mi nombre escrito con aquella letra ajena, supe que el camino que había seguido hasta ahora llegaba a un punto en el que ya no existiría margen para titubeos. La tensión acumulada durante días se transformó en una energía distinta, una energía que recorría mi cuerpo con la claridad de quien ha visto suficientes mentiras para reconocer que no queda más opción que abrir todos los secretos de una sola vez. Aunque la incertidumbre pesaba, esa sensación venía acompañada de una fuerza silenciosa que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Después de varios minutos respirando para contener el temblor de mis manos, abrí finalmente el sobre. Dentro encontré copias de trámites que nunca autoricé, documentos con fechas recientes y una declaración prellenada donde aparecía mi firma falsificada con una precisión escalofriante. Cada hoja mostraba un paso más en un plan que avanzaba con una seguridad brutal, como si mi vida hubiera sido reorganizada sin que yo tuviera derecho a opinar. Lo que más me impactó fue una nota pequeña, escrita de manera apresurada, donde se mencionaba que todo debía completarse antes del anuncio médico definitivo. Esa frase se incrustó en mi pecho como una confirmación cruel.
No esperaban que yo mejorara en ningún momento. Mientras leía cada línea, una mezcla de coraje, dolor y lucidez se acumulaba dentro de mí hasta convertirse en una decisión inevitable. Ya no podía seguir esperando otro movimiento en silencio. Tenía pruebas suficientes, testigos indirectos, situaciones registradas en mi memoria y la certeza absoluta de que no se trataba de una sospecha, sino de una estrategia completa que necesitaba ser detenida de inmediato. Con esa claridad, guardé todo dentro de una carpeta y llamé a la amiga que me había puesto en contacto con el abogado. Esta vez no hablé con voz débil ni traté de disimular mi urgencia. Le pedí que confirmara la reunión esa misma tarde. Una vez que tuve la cita, bajé al comedor con la carpeta en las manos y encontré a la persona que compartía mi vida sentada frente a una taza de café, con una calma falsa que ya reconocía sin esfuerzo. La hermana llegó pocos minutos después, como si la reunión hubiera sido acordada previamente. Ninguno parecía imaginar que llevaba en mis manos todo lo que necesitaba para derrumbar su historia. Me senté con tranquilidad, respiré y coloqué la carpeta sobre la mesa. No dije nada todavía, simplemente dejé que el peso de mi presencia tensara el ambiente. Sin previo aviso, comencé a describir cada documento encontrado, cada firma falsificada, cada fecha sospechosa, cada movimiento bancario que no correspondía con mis decisiones. Hablé despacio, con palabras firmes, sin elevar la voz, porque la fuerza no necesita gritos cuando nace de la verdad. La reacción fue inmediata. La hermana abrió los ojos como si hubiera visto un fantasma, mientras quien vivía conmigo dio un golpe suave en la mesa, intentando recuperar control mediante un gesto de autoridad que ya no causaba ningún impacto en mí. Intentó interrumpirme, pero continué sin ceder un centímetro. Mientras mencionaba la nota donde se hablaba del anuncio médico definitivo, observé cómo la seguridad habitual se deshacía lentamente. La respiración se volvió más rápida, el ritmo con el que movía las manos reveló nerviosismo, y la postura rígida se quebró al escuchar que ya había hablado con un abogado. En ese instante comprendieron que el escenario había cambiado por completo, que la versión que habían preparado para presentarse como víctimas o herederos legítimos ya no tenía espacio donde sostenerse. La tensión se intensificó cuando abrí el último documento dentro del sobre, una solicitud para modificar mi registro patrimonial que ya estaba casi procesada. Sostuve esa hoja en alto y la moví ligeramente, dejando claro que ya no existía lugar para negaciones. La hermana intentó decir que todo se trataba de un malentendido y que seguramente alguien más había cometido un error. Su voz tembló al pronunciar la frase, y esa sola vacilación reveló que ya no tenían la capacidad de sostener su teatro. Decidí entonces hacer algo que no había contemplado inicialmente. Llamé a Lidia para que entrara en la habitación. No porque necesitara ayuda, sino porque quería que alguien más escuchara lo que estaba por ocurrir. Su presencia fortaleció mi postura, no solo porque conocía muchos de los movimientos que ellos creían haber ocultado, sino porque representaba una mirada externa que no podían manipular fácilmente. Cuando se paró junto a mí, la incomodidad en el ambiente creció al punto de que la habitación entera parecía achicarse. Con una voz que llevaba semanas esperando salir, pedí que explicaran cada documento, cada firma, cada fecha. No hubo respuesta. Solo evasivas, miradas perdidas y excusas que no lograban formar una frase completa. Esa incapacidad para hablar fue la confesión más clara que podía recibir. Y mientras esa verdad caía sobre ellos, tomé mi celular y marqué el número del abogado frente a sus ojos. Les informé que necesitaba avanzar con la denuncia formal, mencionando todos los elementos que tenía y pidiendo que redactara el acta inicial lo antes posible. La reacción fue inmediata y desesperada. Quien compartía mi techo intentó sonar afectado, asegurando que nunca haría algo así y que yo estaba confundida por el estrés o por mi estado de salud. Ese intento de manipulación emocional, esa táctica usada tantas veces para hacerme dudar, ya no tenía cabida. Respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí, explicando que ya no existía espacio para discursos vacíos y que las pruebas hablaban solas. La hermana, al ver que la situación se escapaba por completo de su control, comenzó a llorar, pidiendo que no hiciera nada precipitado y diciendo que todo podía arreglarse en familia. Esa frase, tan repetida en tantas historias de abuso silencioso, se deshizo en el aire cuando levanté la carpeta y recordé que habían intentado borrar mi existencia de forma legal sin siquiera tener el valor de decirlo abiertamente. El segundo clímax llegó cuando mencioné,
con total firmeza, que no solo había hablado con un abogado, también había compartido copias digitales de todo con una persona fuera de la casa, asegurándome de que ninguna prueba pudiera desaparecer. En ese instante, el rostro de ambos se transformó por completo. Ya no era miedo solamente. Era derrota. La fuerza que emergió de mí en ese momento no vino del enojo, sino de la certeza de que finalmente había recuperado mi historia. Cada palabra que pronuncié se convirtió en un ladrillo más en el muro que reconstruía alrededor de mí misma, y aunque el conflicto no había terminado del todo, era evidente que su poder se había quebrado. El segundo clímax estaba completo. La verdad había salido a la luz. La fachada se había caído. Y quienes habían jugado con mi vida finalmente enfrentaban el resultado de sus propias decisiones. Una vez terminado el segundo clímax, la casa quedó envuelta en un silencio que no tenía nada que ver con los anteriores. No se trataba de la calma falsa con la que habían intentado controlarme, ni del silencio tenso que anunciaba un movimiento oculto, sino de una quietud nueva, profunda, que llegaba después de que la verdad había sido expuesta sin posibilidad de retroceso. Ese silencio permitió que mi cuerpo empezara a soltar un peso que llevaba cargando en silencio durante semanas, como si por fin pudiera respirar sin la sombra constante de la manipulación que se había instalado en cada rincón. Durante las horas que siguieron, avancé con una determinación distinta, una determinación nacida del conocimiento real de lo que estaba enfrentando. Me comuniqué con el abogado, confirmé la entrega de las pruebas y comencé el proceso legal necesario para recuperar el control total de mi patrimonio. Ningún detalle quedó fuera. Todo lo que había sido manipulado, movido o falsificado obtuvo un lugar dentro del expediente. Cada documento que en su momento me provocó miedo ahora se transformaba en un fragmento de mi protección. A pesar de que quienes conspiraban en mi contra intentaron detener el proceso mediante súplicas, explicaciones incoherentes o discursos que buscaban despertar compasión, ninguna de esas tácticas tuvo efecto. Ya no era la mujer agotada que ellos creían poder moldear. Era alguien que había recuperado su voz. Y esa voz se sostenía con una firmeza que no conocía antes. La persona que compartía mi vida se mantuvo en silencio la mayor parte del tiempo, quizá porque comprendía que cualquier palabra podía usarse en su contra, quizá porque ya había entendido que no existía manera de revertir lo que había hecho. Durante los días siguientes, cada movimiento avanzó con mayor claridad. El abogado coordinó las medidas necesarias para asegurar mi propiedad, proteger mis cuentas y activar las denuncias correspondientes por falsificación de firma y apropiación indebida. Ese proceso, que en otro momento habría sido abrumador, se volvió más llevadero gracias a la certeza de que ya no estaba sola frente a la amenaza. Lidia permaneció cerca en cada momento, no como empleada, sino como alguien que había sido testigo directo de lo vivido y que representaba una presencia honesta dentro de un entorno que se había vuelto hostil. Mientras todo avanzaba, tomé la decisión de salir temporalmente de la casa. No por miedo, sino porque necesitaba recuperar un espacio interno donde pudiera pensar y sentir sin la carga emocional que esos muros guardaban. Pasé unos días en la casa de una amiga cercana, quien me ofreció un cuarto sin hacer preguntas innecesarias, comprendiendo que había partes de mi historia que aún necesitaban silencio antes de convertirse en palabras. Desde ese lugar, pude organizar mis emociones, reconstruir mis fuerzas y reconocer la magnitud de lo que había vivido. El proceso legal continuó sin interrupciones. Cada paso revelaba más detalles del plan que habían intentado llevar a cabo, detalles que se convirtieron en evidencia sólida frente a las autoridades. Cuando se notificó oficialmente a quienes habían participado en esa trama, la reacción fue inmediata. La seguridad con la que se habían conducido durante semanas se desvaneció, dejando un vacío que mostraba la fragilidad real de su estrategia. Comentarios que antes se decían con confianza ahora se convertían en intentos desesperados por salvar su imagen. En medio de todo esto, encontré un espacio emocional importante para mí. El reconocimiento de que había sobrevivido a un ambiente donde se buscó despojarme no solo de mis bienes, sino también de mi dignidad. Esa reflexión me permitió mirar hacia atrás sin sentir que el miedo aún habitaba en mí. Lo que había perdido en tranquilidad lo había recuperado en fortaleza, y esa fortaleza comenzaba a convertirse en parte de mi identidad. El proceso culminó cuando recibí la confirmación oficial de que todas mis propiedades quedaban protegidas legalmente,
que ningún documento falsificado tendría validez y que cualquier intento futuro de manipular mi identidad patrimonial enfrentaría sanciones más severas. Aquella noticia cayó sobre mí como un aire fresco que recorría cada parte de mi cuerpo, liberando tensiones que se habían adherido a mis huesos durante demasiado tiempo. Esa resolución no borró el dolor, ni la sorpresa, ni las noches de angustia, pero me ofreció algo que, sin saberlo, había estado esperando desde el inicio del conflicto: la sensación real de que había recuperado mi camino. Ya no era la mujer que despertaba asustada por un ruido en la noche, ni la que dudaba de su memoria, ni la que temía confrontar miradas que buscaban silenciarla. Había avanzado a un lugar donde la verdad se había convertido en mi herramienta más poderosa. La historia, aunque marcada por heridas profundas, encontró en esta resolución el espacio necesario para abrir paso a una vida diferente. Y mientras recogía mis cosas para volver a mi hogar, entendí que no regresaba a la casa de antes, regresaba a un lugar donde, por fin, podía existir sin miedo. Ha pasado un año desde aquel día en que mi vida se detuvo para después volver a empezar de una forma que jamás imaginé. Durante este tiempo, cada paso que he dado ha sido un recordatorio de lo que enfrenté y de la fuerza que descubrí en mí misma cuando todo alrededor parecía derrumbarse. Hoy camino por la misma casa que alguna vez se convirtió en escenario de manipulaciones silenciosas, pero ahora la recorro con una tranquilidad distinta, una tranquilidad que nace de saber que la verdad, aunque tarde, siempre logra abrirse camino. Mi rutina cambió de manera profunda, ya no cargo con un miedo que se escondía en cada rincón, ni con la sensación de que alguien vigilaba mis movimientos, ni con el peso de una mentira que pretendía decidir mi futuro sin avisarme. Dedico mis mañanas a proyectos que había guardado por años, aquellos que seguían esperando una versión de mí capaz de priorizarse. Lidia continúa a mi lado, no como empleada, sino como una presencia valiosa que se convirtió en familia cuando más lo necesité. Entre ambas conseguimos que esta casa volviera a sentirse viva, no por lo que contiene, sino por lo que logramos reconstruir. El proceso legal concluyó hace meses y dejó claro que la justicia, aunque lenta, también tiene momentos en los que llega con fuerza y claridad. Quienes intentaron apropiarse de mi vida enfrentaron consecuencias que jamás imaginaron, y aunque ese resultado no borra el daño causado, sí marca una línea firme entre lo que fui y lo que soy ahora. Ya no me mueve la rabia, sino la certeza de que nadie tiene derecho a decidir por mí, mucho menos desde la sombra. Con el tiempo descubrí que la mayor victoria no fue recuperar mis bienes, sino recuperar mi voz. La mujer que dudaba de sí misma ya no vive aquí. En su lugar está alguien que aprendió a observar con calma, a escuchar su intuición y a levantar la mirada incluso cuando otros buscan bajarla. Todo lo que viví se convirtió en un recordatorio permanente de que la confianza no se regala y que la fortaleza no se mide por cuanto aguantamos, sino por cuando decidimos decir basta. Hoy cierro esta historia con la misma frase que cambió mi destino, pero desde un lugar completamente distinto. Cuando escuché que solo tenía 3 días, creí que el mundo se apagaba. Ahora sé que a veces 3 días son suficientes para abrir los ojos, recuperar la vida y elegir no volver nunca al lugar donde quisieron verme caer. Y si alguien está pasando por algo parecido, deseo que esta historia sirva para recordar que ninguna sonrisa ajena define tu final, y que siempre existe un momento en que todo puede empezar de nuevo.